Bueno, la disponibilidad de evidencia científica en Colombia es muy útil para la toma de decisiones y para la construcción y formulación de políticas públicas en control de tabaco, teniendo en cuenta que la toma de decisiones en el Ministerio de Salud y Protección Social se ha basado precisamente en la mejor evidencia científica disponible. Tener evidencia local nos permite tomar decisiones basadas en nuestra propia cultura, en nuestra propia realidad. Eso hace que tengamos parámetros de comparación mucho más certeros y además que apoyemos la evidencia científica que también nos da otro país. Tener evidencia regional y tener evidencia local fortalecen la toma de decisiones y nos ponen en un nivel mucho más fuerte de discusión y de argumentación frente a otros sectores en el país en la construcción de estas políticas. Siempre considerar el impacto económico de las enfermedades asociadas al tabaco va a ser muy útil, teniendo en cuenta que el punto económico, los argumentos económicos son una puerta de entrada para abrir la discusión con otros sectores en la toma de decisiones de políticas. Por ejemplo, con el Congreso de la República, con el Ministerio de Hacienda, es mucho más contundente, es un argumento mucho más fuerte entrar con datos económicos tal vez que con datos en salud. El discurso en salud siempre es digamos, muy relacionado con las consecuencias sanitarias, las cuales son muy importantes. Sin embargo, para tener credibilidad y mucho más posicionamiento en otros sectores, los datos económicos son muy importantes. Además, en Colombia nosotros hemos contado con estos datos hace más o menos unos 3 años. De hecho, pues son 4.2 billones de pesos los que se invierten en el sistema de salud cubriendo enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, y este argumento nos ha servido para posicionar este tema como una prioridad en salud pública, tanto en el sector sanitario como en otros sectores, como el de Hacienda, como el mismo Congreso de la República, y eso ha permitido el posicionamiento de las regulaciones, tanto en impuestos como en otras medidas de la estrategia Empower del Convenio Marco. La primera pregunta. Todo lo que sean datos locales, data local, va a ser muy útil para una comparación posterior, continuar con estudios posteriores. Segundo, lo que hace es relacionar a otras, digamos, otras disciplinas en el tema de control de tabaco. Volvemos a tener, digamos, resultados locales, lo cual permite que las políticas que se construyan y se formulen tengan mucha más credibilidad y adaptación en nuestro contexto cultural y social. Cuando nosotros damos ejemplos puntuales y locales del uso del tabaco, de cómo es el comportamiento del consumo por parte de los fumadores, cómo podrían llegar a darse otros movimientos, otros reemplazos a nivel económico de estos productos, pero en Colombia la toma de decisiones resulta mucho más creíble. Teniendo en cuenta que si nos comparamos con otros países del mundo, digamos, eso resulta mucho más complicado que las personas consideren que esa medida pueda adaptarse en el país, mientras que si tenemos datos del país, eso resulta mucho más apropiado, digamos, mucho más cercano para la población, para que la población también sienta que se está teniendo en cuenta la realidad del país. Bueno, pues realmente todos los esfuerzos que ha realizado la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud para apoyar el diseño e implementación de políticas públicas, especialmente sobre el tema de impuestos, pues siempre es bienvenido en los ministerios de salud, teniendo en cuenta que pues estos argumentos fortalecen las medidas sanitarias que ya hemos venido tomando. Me parece muy bien que hayan incluido un tema de Colombia. Esto creo que también refleja un poco la madurez institucional que ya hemos venido trabajando a nivel tanto nacional como regional. Si se destaca el trabajo de los economistas que ya también llevan mucho tiempo trabajando en el tema, pues me parece muy relevante, todos los temas me parecen muy relevantes. De hecho, las personas que trabajaron en el libro son personas reconocidas en el medio como grandes economistas y como personas que le han aportado mucho a la construcción de políticas sobre control de tabaco a nivel regional. Yo considero que deben continuarse estos esfuerzos, teniendo en cuenta que las industrias y teniendo en cuenta que otros sectores de los gobiernos, pues digamos, son muy dinámicos y poseen mucha más información. A veces nosotros como ministerios de salud no tenemos disponibilidad de información tanto como quisiéramos, y todo esto es muy valioso. Realmente en el momento en que se construyen los argumentos
para la defensa de las políticas públicas, de la legislación que se realiza, para el posicionamiento de proyectos de ley. Esto resulta muy valioso. La OPS y la OMS constituyen, y sus posiciones constituyen criterios de autoridad a nivel local, lo puedo decir en Colombia, y esto resulta pues muy importante porque sabemos que son documentos que se han venido trabajando con mucha seriedad y con un manejo bastante responsable por parte de las organizaciones internacionales.